chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con un nuevo vídeo del tema de las características de funciones que estamos trabajando. Y en este caso vamos a ver, el primer apartado que vamos a ver son las operaciones con funciones. ¿Vale? Bueno, es un apartado que casi que no necesita explicación porque es bastante obvio lo que tenemos que realizar. Pero bueno, pues para dejarlo visto vamos a explicarlo. ¿Vale? Las operaciones con funciones, bueno, en principio tenemos las 4 operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Y cuando tengo que sumar, restar, multiplicar o dividir dos funciones, pues al fin y al cabo, pues precisamente lo que tengo que hacer es eso, coger cada una de las funciones y sumarla, restarla, multiplicarla o dividirla, ¿vale? Aplicando, evidentemente, las operaciones correspondientes en cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es calcular cuál será el dominio de la suma de funciones, de la resta, del producto o de la división, ¿vale? Y el dominio siempre será la intersección del dominio de cada una de las funciones. Es decir, tendré que calcular el dominio de la función f, el dominio de la función g y después montar la intersección de los dos dominios, ¿vale? O lo que es lo mismo, la parte común de los dos dominios. Eso en cada una de las operaciones, excepto en la división, que como ya sabéis, tendremos que quitar también aquellos valores que anulan el denominador, ¿vale? Vamos a hacer algunos ejemplos para que veáis que es muy sencillo, ¿vale? Pero tampoco vamos a perder mucho tiempo aquí. Fijaros, el primero de los ejemplos que tenemos nos muestra cómo nos realiza la suma de dos funciones, ¿vale? Tenemos esta función f, esta función g y nos hace la suma, pues lo que os he dicho antes, ¿vale? El sumar dos funciones consiste pues precisamente en eso, en realizar las operaciones necesarias para llevar a cabo esta suma, con lo cual yo lo que haría aquí sería un mínimo con un múltiplo y a partir de ahí desarrollo hasta que obtengo una fracción que sería la suma de esas dos funciones. ¿Cuál sería el dominio de la suma? O bien puedo calcular el dominio de cada una de ellas, que ya sabéis que el dominio de esta función f son todos los reales menos el 5 y el dominio de esta función g son todos los reales menos el menos 1, ¿vale? Entonces si hago la intersección de esos dos dominios, sería pues todos los reales menos el 5 y el menos 1, ¿vale? Lógicamente. O también lo que podemos hacer es calcular el dominio una vez terminada la función suma. Yo tengo esta función y ahora si calculo el dominio de esta función serían todos los reales menos los valores que anulan el denominador, que sería el 5 y el menos 1. ¿Vale? Bueno, pues exactamente igual que con la suma hacemos con la resta. Aquí aparece una suma, ¿vale? Pero es un error, ahora os lo modifico cuando edite el vídeo, ¿vale? Aquí sería una resta de estas dos funciones. Fijaros que el proceso es exactamente igual, mínimo con un múltiplo y después la intersección de esos dominios. Muy bien, vamos a pasar al producto, otro ejemplito. Producto y divisiones. ¿Vale? Pues igual, tengo dos funciones, f y g, tengo que hacer el producto de ellas, pues me limito a multiplicarlas, ¿vale? Y después volvemos a lo mismo. Después, o hago el dominio de la función resultado, o calculo el dominio de la función f, el dominio de la función g, y los pongo en común, ¿vale? De forma que el dominio de esa composición, de ese producto, sería pues todos los reales menos el menos 1 y menos el del menos infinito al menos 3. ¿Vale? En definitiva, nosotros esto lo sabemos hacer mejor. Todos los reales menos el 1. El dominio de esta es del menos infinito. Del menos 3 al infinito. ¿Vale? Con lo cual, el dominio sería del menos 3 cerrado al 1 abierto, unión del 1 abierto al 3 cerrado, al infinito. ¿Vale? Bien. Bueno, como digo, tampoco es cuestión de complicarse mucho. Multiplicamos las dos y ponemos la intersección de los dominios de cada una de ellas. Y por último, la división, pues fijaros que la división es exactamente igual. ¿Vale? Dividir dos funciones, pues realizar el cociente entre ellas. ¿Vale? De forma que obtengo esta función, resultado. Y aquí igual, dominio de una, dominio de otra, y lo pongo en común, ¿vale? Teniendo en cuenta que también tendré que quitar aquellos valores que anulan este denominador. Es decir, tendré que quitar el valor, el menos 3 que anula este denominador, también tendré que dejarlo fuera de su dominio. ¿Vale? Bien, bueno, eso es muy sencillo, operaciones básicas con funciones, tampoco hay mucho que decir. Este apartado sí que es bastante más importante,
que es otra de las operaciones con funciones, pero que no habéis visto nunca, ¿vale? Que es la composición de funciones. Bien, diremos que se define la composición de funciones y es como un signo nuevo, no es este por que he puesto aquí, lo que pasa es que cuando le he querido, bueno, pues cuando he querido realizar la operación no me aparecía el signo correspondiente, pero es como si fuera un circulito, ¿vale? Como si fuera un circulito lo que hay que poner aquí. Cuando edite el vídeo intentaré ponerlo, ¿vale? Es un circulito. Y esta operación composición se lee al contrario. Podemos decir G compuesta con F o F operado con G, ¿vale? Depende, si queremos leerla con la palabra composición como tal, ¿vale? G compuesta con F, pero si queremos leerla al derecho, podemos decir F operado G, ¿vale? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que aplicamos sobre la función F el resultado de la función G de X, ¿vale? Fijaros, G compuesta con F es lo mismo que F de G de X, es decir, aplico sobre la función F el resultado de la función G, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo para que lo entendáis, porque yo entiendo que así quizás es un poco más complicado. Bien, fijaros, perdón, se me ha ido esto ahí. Vale, fijaros, me dan esta función, x cuadrado, me dan la función g, x más 1, y voy a calcular la composición en ambos sentidos. ¿Vale? Primero voy a hacer g compuesta con f, que ya sabéis que g compuesta con f sería esta forma, ¿vale? Se expresaría así. Y entonces lo que hago es g compuesta con f es lo mismo que f de g de x, ¿vale? Con lo cual sustituyo g de x por su expresión, que es x más 1, y entonces ahora tendría que hacer f de x más 1. Es decir, me voy a la función f y donde pone x, tengo que poner el x más 1, ¿vale? De forma que me quedaría x más 1 al cuadrado, ¿vale? Fijaros que g compuesta con f consiste en aplicar g en la función f, ¿vale? Es decir, coger este x más 1 y sustituirlo aquí sería x más 1 al cuadrado. Veremos ahora f compuesta con g, ¿vale? Que es el otro sentido en el que lo puedo trabajar. Fijaros que la expresión ahora sería de esta forma, f compuesta con g. Y esto consiste en aplicar la función f en mi función g, ¿vale? Puesto que esto será g de f de x. ¿Qué hago? Cojo mi función f de x, que es x cuadrado, ¿vale? Y la sustituyo en mi función g. Luego, si cojo el x cuadrado y lo sustituyo en mi función g, sería x cuadrado más 1. ¿Vale? Es decir, como he dicho antes, consiste ahora en este caso en aplicar la función f en la función g. Luego, el x cuadrado lo sustituyo en la x y me quedaría x cuadrado más 1. ¿Vale? Eso es la composición de funciones. Fijaros cómo se demuestra claramente que la composición de funciones no verifica la propiedad conmutativa, ¿vale? Puesto que g compuesta con f no es lo mismo que f compuesta con g, ¿vale? Con lo cual, bueno, ojito a esta nueva operación que estamos trabajando y, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, haremos un último vídeo con la explicación teórica de la función inversa, ¿vale? Y después haré un vídeo práctico en el que hagamos algunos ejemplos de composición de funciones y de cálculo de funciones inversas, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.